Cordial saludo. En este espacio vamos a exponer la tarea 2, métodos de monitoreo de plagas y enemigos naturales. Mi grupo está conformado por Yelena Estefanía Jiménez Maya, Brigitte Lisbeth Noguera Rosero, Jessica Fernanda Quetama Llama, Diego Hamilton Cabrera Bolaños y mi persona, David Alexander Urbano Gómez. Voy a explicar los métodos de monitoreo con trampas amarillas pegajosas. Este método es muy utilizado en diferentes cultivos agrícolas, particularmente en tomate. Este método nos ayuda a la detección temprana de insectos plaga que son perjudiciales para las plantas. En este caso, la mosca blanca, Bemisia tabaci. Estas trampas son elaboradas con láminas plásticas o recipientes de color amarillo, recubierto con adhesivo, ya que este color resulta altamente atractivo para los insectos voladores, permitiendo capturarlos y así estimar su densidad poblacional en el campo. Para su correcta implementación se recomienda colocar entre 50 y 70 centímetros por encima del dorsal del cultivo, distribuyéndolas cada 100 a 200 metros cuadrados, revisándolas y distribuyéndolas semanalmente para mantener su eficacia. El umbral de acción generalmente considerado es cuando se captura más de 5 adultos por trampa al día, lo que indica la necesidad de aplicar medidas de control integrado. Estos métodos es muy práctico y también muy económico. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos en los métodos de monitoreo de insectos plaga trampas con feromona. Estas trampas se las utiliza en cultivos como el maíz, el cual es un cereal de ciclo intermedio y es sensible a defoliadores. La plaga que es objetivo y sus características es Spodoptera frugiperda, conocido comúnmente como gusano cogollero. Esta pues es una larva que destruye el cogollo, ¿no? Herramientas de muestreo. Se utiliza un dispositivo con feromona sexual que atrae principalmente a los machos. Su manejo en campo es una trampa por hectárea ubicada a 1.5 metros de altura. Se revisa de 2 a 3 veces por semana y el umbral de acción es mayor a 3 machos recolectados en la noche en esta trampa. Cordial saludo, mi nombre es Jailani Estefanía Jiménez Maya. Voy a dar una explicación sobre el método de monitoreo de insectos plaga, especialmente el de muestreo por golpeo de ramas. Nos vamos a especificar principalmente en el cultivo de fresa para el control de trips. Primero que todo, este tipo de monitoreo de plaga se considera como un método sencillo, la cual consiste en golpear o agitar las ramas de la planta con un objeto, especialmente puede ser un palo o un tubo, con el objetivo de que los insectos caigan a una superficie de recolección, ya puede ser una bandeja. Con esto se puede detectar y cuantificar la presencia de insectos plaga, especialmente el trips, como mencioné anteriormente, que se refugian o se alimentan del follaje de la planta. Vamos a especificar también sobre el manejo en campo, en la cual se seleccionan plantas al azar dentro del lote o la parcela y se coloca la bandeja bajo la planta. Posteriormente se cuentan los insectos que caen sobre la superficie o la bandeja y con estos datos se pueden identificar los niveles de población de estos insectos y así decidir si es necesario un control rápido u oportuno. También se analiza el umbral de acción, la cual sí se logra identificar 10 trips por flor al realizar el golpeo de flores sobre la superficie blanca. Se consideran densidades de plagas
en el cultivo y es recomendable realizar estrategias de control y manejo de plagas, especialmente, como dije, de trips. Muchas gracias, compañera. A continuación yo les voy a explicar el muestreo directo en las hojas. Pues para este caso nosotros elegimos como la plaga de los áfidos, que es como una de las más comunes. Pero bueno, para este caso el muestreo generalmente pues se hace de forma directa. Preferiblemente pues llevar una lupa de campo. También podríamos tener unos frascos recolectores para tener pues para llevar el tipo de plaga que está afectando el cultivo, guantes, pinzas, una hoja de registro, ya que esto se recomienda hacer de 1 a 2 veces por semana para así poder pues que el monitoreo sea más acertado y del mismo modo mirar cómo va avanzando la plaga y pues darle un control desde un inicio. Pues estos generalmente los insectos que podemos recolectar mediante este método, pues más que todo son los insectos masticadores, ¿no? Los lepidópteros como chupadores, moscas blancas, minadores, barrenadores, entre otras plagas. Pues las características de los cultivos que generalmente estas plagas afectan, pues son cultivos de ciclo corto, como las hortalizas, cereales y leguminosas. Pero también pues ellos pueden afectar cultivos de ciclo largo, como frutales, café y caña. Pues la idea es que esto se pueda hacer de forma directa y las muestras de los insectos o de las plagas sean tomadas en horas de la mañana o en horas de la tarde, que es cuando ellos están más activos. Se toma generalmente las muestras del en vez de las hojas o de los pequeños tallos que van saliendo, porque pues ellos como extraen la savia, pues es donde más se encuentran, así como también podemos ver las colonias de los insectos debajo, pues en el en vez de las hojas. Pues básicamente hay un umbral para este tipo de, un umbral de acción que es, pues lo ideal sería que haya un control desde antes, pero si encontramos más del 50% de las plantas que ya han sido infectadas, pues ya se hace un control biológico o ya tocaría químico. Gracias. Buenas noches para todos, mi nombre es Diego Cabrera y a continuación voy a hablar sobre los métodos de monitoreo de insectos plaga. Bueno, tenemos la plaga que son los minadores. Es una plaga que afecta bastante a cultivos de clima cálido y uno de ellos que vamos a hablar es el cultivo del frijol. Su uso podemos hacerlo tanto aspiración manual como aspiración eléctrica, los dos métodos son muy efectivos. El manejo en campo son 5 puntos de muestreo por hectárea, es decir que si tenemos pues 2 hectáreas serían 10 puntos, 3 hectáreas serían 15 puntos, etcétera. Y serían 10 pases por punto semanal. Esto debemos hacerlo siempre semanalmente. Y el umbral que tenemos serían 10 adultos por 10 pases. Entonces es un método muy efectivo. En cuanto a los enemigos naturales, encontramos las avispas parasitoides. Estos insectos pertenecen al reino Animalia, filo Arthropoda, clase Insecta y al orden Hymenoptera, grupo al que también pertenecen las abejas y las hormigas. Su importancia radica en que atacan plagas comunes y de gran impacto en la agricultura, como el gusano cogollero, la polilla guatamanteca, la mosca blanca, el gusano elotero. Todos ellos son responsables de pérdidas significativas en los cultivos. Los cultivos que más se benefician eh, de la acción de estas avispas son el maíz, el sorgo, tomate, pimentón, papa y el café, lo que evidencia relevancia en productos de consumo masivo y de gran importancia económica. En cuanto a los métodos de liberación, las avispas parasitoides pueden aplicarse de forma práctica como tarjetas con huevos y adheridos, bolsas perforadas o en sobres, lo que facilita la distribución en el campo. El tipo de acción de estas avispas parasitoides, es decir, depositan sus huevos en el interior de las plagas, provocando que sus larvas se desarrollen dentro de ellas hasta causarles la muerte. Esto resulta altamente eficiente para reducir poblaciones de insectos dañinos de manera natural. Gracias.
Como enemigos naturales tenemos ácaros fitoseidos. Su taxonomía es la siguiente. En el filo tenemos que es artrópoda, su clase es arácnida, en orden serían ácaros, familia Phytoseidae, el género Phytoceilus. La plaga a atacar son arañita roja, trips, mosca blanca. Los cultivos que se benefician de este serían el tomate, pimentón, pepino, papaya, algodón, cítricos y también la palma de aceite. Su método de liberación es el siguiente. Esto se los esparce directamente en las plantas afectadas, también a través de sobres o sueltos, para que se alimenten de sus presas como la arañita roja. La disponibilidad comercial, si la hay, esta es comercial, ¿no? Se los localiza en distintos laboratorios internacionales. El tipo de acción son depredadores, se alimentan de ácaros fitófagos. Muchas gracias. Respecto a los enemigos naturales, encontramos a las mariquitas. La taxonomía de estos insectos es filo, corresponde a artrópodo, clase insecta, orden de los coleópteros, familia y género, corresponde a Coccinellidae. Las plagas que ataca son pulgones, cochinillas, mosca blanca, trips. Los cultivos que beneficia son hortalizas, ya puede ser lechuga, repollo, coliflor, bueno, en general, cultivos como tomate, pepino, también ornamentales, rosas, cultivos de cereales. Los métodos de liberación, podemos encontrar diferentes métodos, ya sea en campo o en invernadero, que se puedan implementar, y estos depende si se liberan en ciclos de vida, ya sea adultos, larvas o pupas. También, como dije, existe liberación directa al follaje, en donde se colocan los adultos o larvas sobre las plantas infestadas. Con esto el objetivo es liberar en grupos pequeños para favorecer su dispersión de las mariquitas. Otro método de liberación son puntos de concentración, en la cual se liberan mariquitas en sitios estratégicos del cultivo como focos de alta infestación. Y como tercera liberación es la liberación por tarjetas, especialmente en estado de pupas, en la cual suelen venir pegadas en tarjetas de cartón. Estas se cuelgan en las plantas y al emerger los adultos, estos buscan el alimento dentro del cultivo. La disponibilidad comercial de estos enemigos naturales, existe una gran disponibilidad comercial y se pueden adquirir en diferentes tiendas especializadas en el control biológico, tanto ya sean tiendas físicas como en línea. Y el tipo de acción que tienen estos enemigos naturales son consideradas depredadoras. Las larvas y los adultos especialmente se alimentan de las plagas de manera constante dentro del cultivo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación yo les voy a explicar dentro de los enemigos naturales para hacer control biológico de plagas tenemos los hongos entomopatógenos. Pues nos dice aquí que dentro de la taxonomía de ellos tenemos que pertenecen al reino fungi, que su filo es Ashomicota, su orden es Entomoptora musaceae. Las plagas a las que estos hongos atacan, pues tenemos entre ellas, ¿no? La mosca blanca, chinches, áfidos, broca del café, cochinillas y los trips. Los cultivos que se ven beneficiados con estos hongos, pues tenemos hortalizas, como por ejemplo el tomate, la col, frutales, también tenemos los frutales, por ejemplo los cítricos, maíz, arroz, cacao y café. Los métodos de liberación, pues
dependiendo del ciclo de la plaga, porque es importante tener muy en cuenta el ciclo de vida en el cual está la plaga, pues se puede hacer mediante esporas y también dependiendo de la disponibilidad comercial que en la cual encontremos el hongo. Entonces también se puede hacer como con bombeo. Bueno, la disponibilidad comercial aquí en Colombia para este tipo de hongos, pues tenemos que por ejemplo, como el hongo, perdón, Beauveria, Bassania y Metarhizium, pues estos se los encuentran bajo los nombres de Conidia, Micotrol GH Naturalis, Micotrol GH Bioblast y Green Muscle. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, que el tipo de acción de estos hongos, ellos son parasitarios. Lo que ellos hacen es, pues se infectan, ellos infectan y atacan a su insecto hospedero. Por eso es importante mirar el ciclo en el cual está la plaga y según eso poder aplicar el hongo, porque pues generalmente ellos pueden, como bien pueden atacar el insecto ya adulto, también pueden atacar las larvas o también pueden atacar los huevos. Eso. Gracias. Bueno, pasamos a los enemigos naturales, que tenemos bastante, y vamos a hablar acerca de las arañas. Bueno, este es un método bastante efectivo. Entonces tenemos los distintos componentes como lo son la taxonomía, tenemos clase, orden, familia. A las plagas que ataca principalmente son a los pulgones, a los thrips, a los minadores de hoja, orugas, entre otros. Es una plaga que ataca bastante a bastante plagas, pero estos serían como los principales. Bueno, en cuanto a los cultivos que beneficia, tenemos a las hortalizas, frutales, ornamentales, pastizales, maíz, arroz, trigo. Esto es muy bueno, ya que beneficia tanto a cultivos de clima frío, clima medio, clima cálido. Aquí podemos ver que climas fríos como hortalizas, frutales que son de clima cálido, también de clima frío, maíz, arroz, trigo, etcétera. Bueno, en los métodos de liberación tenemos que la araña no se reproduce masivamente en biofábricas, ya que tiene baja capacidad de cría en cautiverio. Entonces esto es un tema pues que no es tan positivo, ya que si se produce masivamente tendríamos un control más grande hacia las plagas. Pero entonces como se reproduce pues en bajas cantidades, entonces no lo tenemos en producción masiva en biofábricas. En cuanto a la disponibilidad comercial, no existe disponibilidad comercial de arañas como controladoras biológicas. No existe hasta el momento ningún tipo de disponibilidad. Solamente se centra en el control biológico de conservación. Entonces hasta el momento no encontramos un distribuidor que haga ese tipo de procesos de controlador biológico de arañas. Y en cuanto al tipo de acción, son depredadoras, capturan y matan insectos por medio de telas, emboscadas o saltos. Esto lo podemos ver pues un ejemplo en nuestras casas, que son un tipo de controladores muy bueno para insectos, para todo tipo de insectos. Entonces también son excelente tipo de controladores en el campo. Como ya lo mencioné, beneficia a muchos cultivos de diferentes climas. Entonces es un tipo de controlador muy excelente en el campo. Muchas gracias.